En el segundo tercio de la diástole va a fluir una pequeña cantidad de sangre, un poco más lenta. Y en el último tercio de la diástole es donde la aurícula va a producir su contracción y va a permitir un impulso adicional de la sangre a los ventrículos en un 20% durante el llenado de cada ciclo. Ahora vamos a ir a la segunda etapa, que es el vaciado del ventrículo. Y iniciamos con el periodo de contracción isovolúmica. Aquí, inmediatamente después que se inicia la sístole ventricular, se produce un aumento súbito de presión, lo que va a permitir que se cierren las válvulas aurículos ventriculares. 0,2 a 0,3 segundos después, el ventrículo va a comenzar a acumular o va a permitir un aumento, va a ir aumentando poco a poco su presión hasta abrir las válvulas aurículos, las válvulas semilunares, pulmonares y aorta. Pero este ventrículo, estas presiones deben de vencer las presiones de estas válvulas. A su vez, es importante conocer que durante este periodo se produce un aumento de presión, pero no se produce un vaciado. Es por eso su nombre de contracción isovolúmica. Va a aumentar su presión, mas no va a eliminar o no va a vaciar su contenido. En otros términos, va a haber un aumento de la tensión del músculo, pero no va a existir un acortamiento, o el acortamiento puede ser escaso o nulo de las fibras ventriculares. Esto, una vez que ocurre, nos va a llevar al segundo periodo de esta fase de vaciado, que es el periodo de eyección. Cuando la presión ventricular, cuando toda esta presión ventricular aumenta ligeramente por encima de los 80 milímetros de mercurio, las presiones ventriculares abren las válvulas semilunares, aórtica o pulmonar, e inmediatamente comienza a salir sangre de los ventrículos. El ventrículo derecho tiene una presión menor, que es de 8 milímetros de mercurio. Y es por eso que este periodo o esta fase de eyección se divide en dos periodos. Un periodo de eyección rápido, en donde se produce el vaciado del 70% de la sangre en el primer tercio de la sístole. En el primer tercio de la sístole. Y el segundo periodo de eyección es lento, porque se produce el vaciado del 30% restante de la sangre durante los últimos 2/3 de la sístole. Esto va a permitir que produzca modificaciones del volumen ventricular. Una vez ocurrido esto, inicia el periodo de relajación isovolúmica, que quiere decir que al final de la sístole comienza súbitamente la relajación ventricular, lo que permite que todas estas presiones intraventriculares, tanto derechas como izquierdas, disminuyan rápidamente. Y que en los próximos segundos el músculo cardíaco sigue y va a seguir relajándose, modificando ligeramente su volumen, modificando sus presiones intraventriculares, para así llegar
a sus valores diastólicos más bajos, para que exista la apertura de la válvula aurículo-ventricular por la contracción que va a producir las aurículas. Todo esto, fíjense que todo esto ha tenido una relación directa con las curvas de volumen ventricular. ¿Y cómo lo vamos a entender? Lo vamos a entender en los periodos en que ellas se dividen. Primero, tenemos un volumen telediastólico. Esto quiere decir que durante la diástole, el llenado normal de los ventrículos va a aumentar su volumen hasta aproximadamente 110-120 milímetros de mililitros, perdón. El volumen sistólico, que es otro de los puntos para entender este volumen ventricular, es que a medida de que estos ventrículos se están vaciando en su periodo de eyección, este volumen va a disminuir hasta aproximadamente 70 ml. Y el volumen telesistólico va a ser el volumen restante que va a quedar en los ventrículos, que va a ser aproximadamente entre 40 a 50 ml. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el volumen telediastólico? En esta fase. En esta fase, porque la aurícula con su remanente del 20% nos los va a llevar hasta 130 ml. ¿Dónde vamos a encontrar el volumen sistólico? En 70 ml, cuando ya va bajando su contenido, este volumen, este ventrículo. ¿Y en dónde vamos a encontrar la fase telesistólica? En esta fase, que es el restante de la sangre que queda a nivel ventricular. Ahora, fíjense algo. Es importante también conocer la importancia de este volumen ventricular, que quizás para algunos estudiantes es lo más difícil de aprender. Pero ya hemos hablado del electrocardiograma, hemos hablado del volumen ventricular, de las presiones tanto en las aurículas como en los ventrículos, y ahora nos falta conocer es la presión que se produce a nivel de la aorta, que es completamente sencillo. Lo primero es que cuando exista la apertura de la válvula aórtica y comience el periodo de eyección, y que esta sangre entre en íntima relación con las arterias, en este caso la aorta, va a producirse una distensión de las mismas y va a generar un aumento. La aorta va a generar un aumento de la presión, y va a permitir que el ventrículo aumente también su presión, y va a pasar de 80 milímetros de mercurio a 120 milímetros de mercurio. Al final de esta sístole, después que este ventrículo izquierdo haya dejado de impulsar sangre y que se haya cerrado la válvula aórtica, las paredes elásticas, o sea, las paredes de esta aorta que ya están distendidas, ellas van a mantener esta presión, y esta presión va a ir disminuyendo lentamente hasta sus valores diastólicos. ¿Qué es lo que debemos saber? Que cuando ya este periodo de eyección ya haya culminado y que esté iniciando el periodo de relajación, se va a producir una incisura, denominada incisura de la curva de presión, que es ligeramente por acá, aproximadamente, que consiste en un flujo retrógrado muy pequeño de sangre que permite que cierre inmediatamente las válvulas aórticas. Por eso es que se produce esa incisura que se denomina
incisura de la curva de presión aórtica. Después que esta válvula aórtica ya haya cerrado, la presión en su interior se sigue manteniendo. O sea que esto es una presión que se mantiene tanto en la sístole como en la diástole. Y es por la elasticidad, porque estas arterias elásticas están distendidas y que ese flujo sanguíneo fluye continuamente a través de los vasos periféricos y de nuevo hacia las venas. Es por eso que mantiene esta presión por un breve tiempo. Pero esta presión habitualmente va disminuyendo hasta llegar a sus valores diastólicos, que serán 80 milímetros de mercurio, para que cuando vuelva a iniciar otro ciclo sea vencido otra vez estos 80 milímetros de mercurio. Esto es importante porque al momento en que estemos estudiando la presión arterial, vamos a entender los valores y las cifras de presión arterial en relación a esta fisiología y en relación a la fisiopatología que puede ser en las próximas clases. La relación de los tonos cardíacos a medida que se produce el bombeo cardíaco, ya debemos saber que el primer tono se produce cuando se cierra, existe el cierre de las válvulas auriculoventriculares producto del aumento de presión súbito que produce el ventrículo, y por las dos teorías que ya hemos nombrado. La primera, que es por el flujo retrógrado, y la segunda por la protuberancia retrógradamente de las válvulas hacia las aurículas. El segundo tono se va a producir por el cierre de las válvulas aórticas y semilunares, que también es producto al flujo retrógrado también. Por eso es que nos hace la incisura, ¿okay? De la incisura de la curva de presión aórtica. El tercer ruido es un tercer ruido que también lo vamos a hablar en las próximas clases, porque tenemos la idea de producir clases de semiología para que podamos entender más el comportamiento del corazón. Pero la idea de nuestro equipo de un ángel de bata blanca es primero entender todos estos acontecimientos para luego entender la relación de manera continua de este ciclo cardíaco. Espero que te haya gustado el primer video de fisiología cardiovascular, que es el tema de hoy, ciclo cardíaco. En este primer video estuvimos hablando de todos los acontecimientos del ciclo cardíaco, pero de manera individual. Pero espera, no creas que esto ha acabado. Falta un segundo video el día de hoy, en donde vas a estudiar el ciclo cardíaco, pero de una manera sincronizada, de una manera continua, para que al momento que vayas a buscar tu literatura o todas las actualizaciones cardiovasculares, puedas entenderlo de un enfoque completo. Síguenos.